Vamos a dar inicio hoy al tema La paz de Dios, pero ya en su parte número 40, y vamos a hacerlo como es habitual, con una oración. Padre nuestro, te estamos muy agradecidos por estar en tu santo día y por poder seguir ahondando en el conocimiento de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando, el que nos dé la luz, el conocimiento que tanto necesitamos y anhelamos. Y que ese conocimiento no sirva solo para nosotros, que no nos conformemos con saber las cosas, sino que lo hagamos poniéndolas en práctica y compartiendo este mensaje con todo el mundo. Bendícenos, Señor, cuida de tu pueblo por todo el mundo y ve uniendo a los tuyos ya para cuando regreses. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio al tema de la paz de Dios, como siempre, con dos imágenes. La primera la veis en la portada de la paz de Dios. ¿Recordáis qué es esto? ¿Os suena? Jericó, ¿verdad? ¿Y qué sucede en Jericó? ¿Qué había en Jericó que se tenía que derribar? Eran murallas, era toda una fortificación alrededor de la ciudad. Y se derribó, ¿verdad? ¿Se derribó a cabezazos? ¿Cómo se derribó? Por fe, ¿verdad? Y unos argumentos. ¿Cuáles argumentos? Estar con Dios. Y si estás con Dios, vas a tener la verdadera fe y vas a tener el verdadero conocimiento suyo, que es el que pudo propiciar que esto sucediera. Pero hay otra imagen. Mirad la que está ahí, en pantalla ahora en estos momentos. ¿A qué os recuerda? El sembrador salió a sembrar, ¿no? Pues ese texto, que es el primero que nos viene a la cabeza, no es el que vamos a ver hoy. Vamos a ver otro que tiene que ver con sembrar, pero de un modo distinto. Vamos ya a introducirnos, pero como siempre antes, vamos a ver las noticias de estos últimos días referentes al plagio satánico de la paz de Dios, que como siempre hay unas cuantas. Una vez más, ¿quién es el centro de atención en todo el tema de la paz? El Papa. Francisco pide unir nuestras fuerzas morales y económicas para luchar contra la pobreza. En las palabras para introducir la oración del Ángelus, el Santo Padre recuerda que este lunes se celebra la Jornada Mundial contra la Pobreza. Fijaos que nos van mentalizando desde hace unos años con jornadas mundiales. Hoy es el día de, hoy es el día de. Y así, ¿qué están mentalizándonos a qué? Pues a que todos participamos de lo mismo, que es algo global, que no puede haber algo individual, sino que todo va en conjunción. Y en este caso, en definitiva, era el mensaje de Laudato Si. Lo que el Papa está transmitiendo es esto, en su encíclica. Pues bien, paz, por supuesto, por ahí en medio. El Papa canoniza 7 nuevos santos. Ya sabéis que está haciendo santos como churros, ¿eh? O sea, le falta tiempo para ir haciendo santos. En la homilía el Santo Padre ha asegurado que orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadir una falsa quietud. Y evidentemente, ¿qué hay en todo esto? Pues algo interesante. Dice que ha recordado el Papa, que este es el estilo de vida espiritual que nos pide la Iglesia, no para vencer la guerra, sino para vencer la paz. Un juego de palabras un poco extraño, hay que reconocerlo. Y dice que en el episodio de Moisés ha observado, ¿sabéis cuando tenía los brazos puestos en alto y se los sujetaban los dos brazos para vencer en la batalla? Pues bien, él dice que no era para vencer la guerra, sino para vencer la paz. Bueno, es un juego de sus palabras que ya sabéis que tantas veces se puede coger por muchos matices distintos, Pero evidentemente tenía que incluir paz, ¿cómo no? El presidente de Colombia pone plazo a una nueva propuesta de paz. Y esto no va a terminar aquí. Ya sabéis que esto aún va a seguir una temporada hasta que definitivamente se haga la voluntad del papado. Y, por supuesto, paz es el tema central de todo lo que allí acontece. Francisco envía un telegrama a las mujeres agentes de paz en Oriente Medio. Fijaos que nos está saliendo paz por todos los ámbitos.
y dice que reunidas en la ciudad de Bari realizan un congreso para escuchar las experiencias de diálogo y compromiso común. Fijaos, siempre nos está apareciendo lo del bien común, siempre todo común, comunidad. Paz, evidentemente, las veces que queráis. Colombianos protagonizan multitudinarias movilizaciones para exigir la paz. Pero ya veréis que hay algo interesante en una de las fotografías que vamos a mostrar aquí. Evidentemente exigen la paz, claro, y ya veis, son gente la que hay allí, y mucha. Pero mirad una de las fotografías que va a aparecer mientras vamos viendo cosas de paz, y es esta. Una pancarta que dice, por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa, en silencio por la paz. Pues señores, este eslogan es el mismo que está utilizando el Vaticano, exactamente el mismo. No es de extrañar que quien esté moviendo esto allí sean precisamente los jesuitas. Ellos iniciaron el conflicto y ahora le quieren dar la solución, evidentemente una solución que les vaya bien al Vaticano y a todo lo que puede generar esto en tráfico de muchas cosas. Ya me entendéis, que hay en Colombia, que mueve tantísimo dinero. Bueno, pues nada, era de esperar que el Vaticano no se quede quieto y a través de los movimientos sociales siga haciendo lo suyo. Y después de todo esto, el Papa en Santa Marta, humildad, dulzura y magnanimidad para construir la unidad en la Iglesia. Y mirad qué dice, sin humildad no hay paz, y sin paz no hay unidad. Por tanto, cuando nosotros vayamos contra el ecumenismo, porque no es voluntad divina, ¿dónde entramos aquí nosotros? No vamos a ser humildes, porque no vamos a generar paz para ellos. Y por tanto, no puede haber unidad. Una unidad plena. Entonces, ¿esto qué hay que hacer? Cortarlo. Los pasos de mentalización se están dando por todos lados. Mirad cuántas veces dijo paz. ¿Queréis contarlas? Pues os vais a aburrir a contar, ¿eh? Ya lo veis. El no en el referéndum de Colombia fortalecerá el acuerdo de paz. Siguen insistiendo, ¿eh? Lo indicó el embajador de Colombia en Italia. Pues sí, van a por eso, a por todas. Y paz, una vez más, unas cuantas veces. Pues bien, estas son las noticias que han transcurrido esta semana, que tienen que ver con la paz. Ha habido alguna otra, pero con estas ya era suficiente. Y nos estamos dando cuenta cómo, semana a semana, es el tema recurrente que hay en este mundo. Por todas partes hay una ausencia de paz, ¿no? Y el papado que propone la paz por todos los métodos posibles, los suyos, por supuesto. Pero es la auténtica paz de Dios, y hemos visto continuamente que de eso nada de nada. Pues ahora vamos a continuar donde lo dejamos, en el libro de 2 de Corintios, analizando esos textos que tienen que ver con la paz de Dios en distintos ámbitos. Y si tenéis Biblia y queréis abrirla, 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a leer en principio versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está describiendo las iglesias de Macedonia, no una sola iglesia, sino varias en esa zona. ¿Y cómo los describe? ¿Que eran gente con un gran estatus económico? No, en absoluto, ¿eh? Grande prueba de tribulación que habían pasado, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Qué nos está diciendo? Que de ricos nada, ¿eh? ¿Pero qué hacían? Abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, no tenían apenas nada, pero eran ricos en generosidad. ¿Y cómo se puede ser pobre y rico a la vez, siendo generoso? ¿Cuadra esto? Si parece que es antagónico, es contrario, no se entiende. Pues pobres generosos son los auténticos ricos. Porque hay ricos que la riqueza, ¿qué? ¿Es para ayudar a los demás o para autoayudarse? Cambia mucho, ¿eh? Pero mirad qué nos dice ahora. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. De aquí vamos a aprender lecciones, porque lo que nos va a quedar claro es que gente pobre daba y daba más allá de sus fuerzas. Cuando nosotros a veces se nos pide algo,
Ostras, ahora de dar dinero. Bueno, voy a dar lo que me sobra, no de más porque si no me voy a pasar y no, yo quiero cosas para mí. ¿Verdad que eso pasa? Es el sentimiento más miserablemente humano, que hay que cambiar, por supuesto. ¿Y por qué se registra esto en la Biblia? Pues se registra para que nos demos cuenta que la verdadera riqueza está en compartir, no en acumular. Pero compartir además, ¿para qué? ¿Por qué? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos mismos rogaban que les concediera precisamente el privilegio de participar en servir para los santos, en ese servicio para los santos. ¿Habéis visto alguna vez a gente que no tenga mucho poder económico y que en cambio te insistan para que cojas una cierta cantidad de dinero para ayudar a la obra? Yo he tenido el privilegio de vivir eso. Cuando he estado en ciertos países que precisamente la economía no es lo más destacado, ver cómo se me acercaban personas pobres, realmente pobres, que si vivieran aquí serían de lo más bajo de la sociedad, y daban todo lo que podían para seguir avanzando la obra. Eso toca el corazón a cualquiera, porque empiezas a pensar y dices, ¿y nosotros desde aquí, desde teóricamente más opulencia, hacemos lo mismo? Y sabéis, cuando les dices, no, porque tú lo necesitas, te dicen, no, la obra es lo primero. Y nosotros tantas veces pensamos, primero es comprarme el coche, no sé qué, no sé cuánto y no sé qué más. ¿Que sí? Pues cómo cambian las perspectivas en la gente que verdaderamente se entrega a Dios. Cómo cambia, Pero dice, en este servicio para los santos. Esto vamos a ver que tiene dos connotaciones. Una es para ayudar a los santos, no se está refiriendo a esas figuras que están en un altar, ni a santos que estén en el cielo, porque les vais a dar dinero a santos que dice la Iglesia Católica que están en el cielo. No cuadra, ¿no? Vale. ¿Pero a qué se refiere entonces? Estos santos son los del pueblo de Dios, los que intentan guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A estos ellos querían ayudar. Ellos estaban en Macedonia, los otros en Corinto. Estaban lejos, no estaban ahí mismo. Y lo hacían todo para ayudarles. ¿Por qué? Porque sabían que en Corinto la cosa estaba como estaba. Pero es más que eso. En este servicio para los santos quiere decir que ayudaban a sostener ¿a quién? A los que estaban predicando la palabra. Y ya lo veremos aún más. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, que eran personas que se entregaban totalmente al Señor. ¿No es maravilloso esto? La verdad es que si nos quedamos analizando esto es para decir, qué lejos estoy del Señor. ¿Cuántas veces? Pues bien, hemos de aprender todo esto, Servicio para los santos. Ya veremos más sobre este concepto que el apóstol Pablo irá desgranando. En el mismo capítulo 8 de 2 de Corintios, en el versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Se pueden hacer las cosas honradamente delante del Señor? ¿Y delante de los hombres? ¿A la misma vez? ¿Por separado? Evidentemente a Dios no podemos engañarlo. Podemos intentar hacer las cosas honradamente delante del Señor, aparentemente, en apariencia, pero el Señor sabe nuestro corazón. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. A veces hay muchas personas que hacen las cosas honradamente delante del Señor, a medias, claro, aparentemente sí. ¿Qué hacían los fariseos? Aparentemente no eran así. ¿Trabajaban honradamente para el Señor? Sí. Pero, ¿y delante de los hombres? Bueno, delante de los hombres también lo hacían, Porque ¿verdad que hacían sonar bocina cuando daban alguna limosnita? Pero esta no era la auténtica forma delante de los hombres.
delante de los hombres es hacer las cosas correctamente, bien, porque hay que hacerlas bien, porque la mejor forma de dar el mensaje es hacer las cosas bien ante Dios y ante los hombres. A veces pensamos, no, yo ya sé que en mi corazón hago las cosas bien ante Dios, pero ante los hombres, bueno, si da la sensación que es otra cosa, me da igual. ¿Qué me importa lo que digan los demás? No, no. También nos hemos de abstener de según qué cosas por causa de la gente, porque eso es amor. Y tantas veces funcionamos distinto. Segunda de Corintios 9, del 6 al 10. Pero esto digo, y ahora recordaréis la imagen que aparecía a mi espalda. El que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Veis cómo es otro texto? A veces no lo recordamos. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿A qué se aplica esto? Normalmente, cuando hablamos en otros textos como los que nos venían a la cabeza sobre el sembrador, pensamos en qué es qué, en dar el Evangelio, ¿no? Sí, puede ser una aplicación, pero en este caso vamos a ver que tiene otro matiz que tiene que ver precisamente con lo que estaban haciendo los de Macedonia hacia los de Corinto, pero principalmente para Pablo y los suyos. Sembrar escasamente. Evidentemente la lógica es clara, si siembras poco, vas a recoger poco, ¿no? Si siembras generosamente, mucho, vas ¿a qué? A segar, pues mucho. Ahora aplicado esto al Evangelio, ¿es cierto? Si hablas poco del Evangelio a los demás, siembras poco, muchos se van a convertir. Es difícil, ¿no? Si hablas mucho del Evangelio a los demás, es más fácil que haya más que se conviertan al Señor. Pero ¿y económicamente? ¿Cómo se entiende eso? Claro, porque es a lo que va aquí el apóstol, ¿eh? Pues ahora lo veremos cómo se va entendiendo esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y en el corazón, ¿cómo nos proponemos? Soy la calderilla. Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. No con tristeza. ¿Por qué? Ostras, ahora he de dar no sé cuánto. Me duele. Sí, tristeza. Ni por necesidad. Claro, es que no tengo otro remedio que hacer esto. ¿Porque Dios ama al dador alegre? Claro que lo ama al dador alegre, porque el dador alegre es generoso, lo hace de corazón, porque está unido a Dios y sabe que si él da, tranquilo, que él no se va a morir de hambre, Dios también le va a dar a él. Pero claro, el ser humano somos tan cortitos, que vemos lo que hay en ese momento, y la fe es eso que, bueno, para según qué. ¿Dios me va a ayudar si hago lo correcto? Claro que sí, pero es que a veces soy yo el que no quiero que el Señor me ayude porque yo digo, no voy a hacer lo correcto porque me voy a quedar sin. ¿Y Dios no me ayudará? Esa es la prueba de fe. Y esa prueba de fe no pasa con los diezmos, por ejemplo. Vaya que sí pasa. Es que cobro esto. Si he de pagar todo esto, ya no llego. Por tanto, no lo doy. ¿Y qué estás haciendo ante Dios? ¿Estás robando? Estás robando. Si dejo el trabajo porque trabajo en sábado, no voy a poder comer. ¿Qué hago? Pues sigo trabajando. ¿Y el Señor qué? ¿Dónde está en esa ecuación? ¿Dónde está la fe? Pero es que eso en un montón de cosas. Mirad qué más nos va diciendo ahora. Pero deberíamos recordar siempre esta frase, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabéis? Lo triste de esta frase es que se ha quemado mucho en el mundo cristiano. Porque incluso en los sobres de diezmos y ofrendas se ponía abajo. ¿Para qué? Para instar a la gente a que diese más. Que diese por amor, no lo sé, pero que diese más, seguro que sí. El cristiano debe asumir que es cristiano y que lo suyo es para hacer avanzar la obra. ¿Somos conscientes de eso?
Por desgracia, como os decía, en el mundo cristiano eso se hace, ¿para qué? Para que las denominaciones vayan teniendo mucho dinero, puedan invertir en malgastar en no sé cuántas cosas, eso sí, pero eso de que sea por amor y hacer las cosas bien, cuidado, porque el que recibe dinero tiene tanto poder, o mejor dicho, más que poder, tanta responsabilidad ante Dios como el que lo da. Sí. Porque si el que recibe el dinero se lo patea, sea un particular o sea una denominación entera, está cometiendo un delito ante Dios y va a dar cuentas de ello. Por eso debemos ser responsables de eso. Pero claro, si nosotros tampoco pensamos en pedir responsabilidades, no, yo doy y ellos ya harán lo que quieran con el dinero, también está mal. Debemos saber si donde se da el dinero verdaderamente se invierte para la causa de Dios o no. Sí, claro que sí, es una responsabilidad, y el lenguaje lo deja muy claro, ¿eh? Todos debemos saber si el dinero es bien empleado o no. Bueno, sigamos viendo qué nos dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Vamos a tener siempre todo lo suficiente o no? ¿Cómo lo veis? En principio sí, se nos promete que vamos a tener siempre todo lo suficiente, si somos fieles. Otra cosa es lo que creamos nosotros que es suficiente. Para algunos ser suficiente si tengo la casa, el coche, el no sé qué y el no sé cuánto. Entonces ya tengo suficiente. Sí, pero ¿suficiente qué es? Cubrir las necesidades básicas día a día. Eso es lo suficiente. Seguro que el concepto de suficiencia nuestra aquí no es la misma que en otros países que lo están pasando realmente mal, o gente de nuestro propio país que lo está pasando realmente mal, ¿verdad? ¿Lo habéis pasado mal alguna vez económicamente? Pues los que hemos pasado por eso, sabemos que lo suficiente es lo suficiente, literalmente. Literalmente. Bueno, pues Dios nos va a dejar así. Dios nos va a dar, porque dice, abundéis para toda buena obra. ¿Qué hacían los macedonios? ¿Tenían lo suficiente para ellos? Sí, justito. Y de eso aún rascaban, sacaban lo que podían para dar. Es que es una lección que nos dan tremenda, ¿eh? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién repartió y dio a los pobres? ¿Quién era? Era Cristo. ¿Y nosotros? ¿No hemos de ser imitadores de Cristo también en esto? Por tanto, también hemos de repartir. Su justicia permanece para siempre. La de Cristo al hacer esto. ¿Y nosotros si hacemos esto? Pues lo mismo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea que Dios no nos va a dejar tirados a la cuneta. Nos va a proveer. ¿Sí? Es que, en definitiva, esto es la fe. Si no creemos que el Señor es capaz de hacer esto con nosotros, ¿qué pintamos siguiendo a Cristo? Claro. Si la fe no la trabajamos, ¿qué sentido tiene ser cristiano? Por eso, el cristiano debe ser fiel en diezmos, en ofrendas. Debe ser fiel en esto porque Dios lo requiere, porque la causa de Dios lo requiere, pero eso no tiene que ser para que nadie se enriquezca. Y el problema de las grandes denominaciones, por desgracia, y de otros ministerios que van surgiendo, es que es para enriquecerse, no para dar el mensaje. Y eso es lo que afecta a tantas personas que después ponen peros para dar. Y nosotros deberíamos ser el primer ejemplo de cumplir con esto. ¿Y por qué Pablo está diciendo todo esto? Porque habla de cuestión económica. Veremos que aún da más explicaciones al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros,
mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué está diciendo? Es humilde para con ellos, pero a su vez, cuando está ausente, es osado para con ellos. ¿Por qué es osado? Porque le está diciendo las cosas claras. Por dónde deben ir las cosas, les está diciendo, no se lo calla. Pero estando entre ellos es humilde. Ser humilde y decir las cosas claras ¿es algo contrario? No. Porque el cristiano debe cumplir esos dos requisitos, y más cuando se es un dirigente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿De qué me suena a mí esto? Hay personas que decían que Pablo, ¿qué hacía? Que andaba según la carne. ¿Y quién decía esto? De ellos mismos, de ellos mismos. Por eso dice que él utilizaría las cosas con osadía, lo diría todo claro. O sea que estaba diciendo que los que habían estado entre ellos mismos, siendo del mismo grupo, de la misma iglesia, la misma congregación, estaban levantando falso testimonio contra él. Sí. ¿Y qué acusaban? Que andaban según la carne. ¿Y Pablo qué hace? Dice, bueno, pues me callo y ya está. Pablo actuaba con osadía y decía las cosas claras. ¿Y qué tenía que hacer? Poner los puntos sobre las íes. Eso no suele gustar, pero hay momentos en que hay que hacerlo, sí o sí, porque si no estás actuando contra la causa de Dios. Y él dice, pues aunque andamos en la carne, es lógico, son humanos, era humano, como todos nosotros, no militamos según la carne. Hay una gran diferencia entre andar según la carne y militar según la carne. ¿Cuál es militar según la carne? Pues hacer lo que él en otros sitios refiere, lo que no toca, lo que no es de cristiano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Entendéis ahora la imagen que había puesto de mi fondo? Pues es eso. ¿Qué es lo que ayuda a destruir las fortalezas? La fe en Dios, el hacer las cosas bien, el estar con Él. Esto es lo que destruye las fortalezas. ¿Pero qué fortalezas? Si vimos que Jericó era algo literal, porque existió, ¿no había una enseñanza también con todo ello? ¿Los de Jericó eran creyentes? Los de Jericó eran todo menos creyentes. Y el pueblo de Dios era el que debía dar el mensaje, que evidentemente no querían. ¿Y qué sucedió? ¿Lo recordáis? Empiezan a dar, ¿cuántas vueltas alrededor de Jericó? 7. Y cuando tocan las bocinas al final, ¿qué pasa? Todo se desploma. ¿Por qué se vence en esos momentos? Evidentemente, porque Dios actúa a través de sus ángeles derribando esas murallas, por supuesto. ¿Pero por qué se vence? Porque el pueblo de Dios está en plena consonancia con Él. ¿Y qué fortalezas nos podemos encontrar nosotros que hay que derribar? Pues antes de especular, vamos a ver qué nos dice el propio apóstol Pablo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él mismo nos está diciendo a qué se refiere. Derribando argumentos. ¿Qué argumentos se levantan contra las cosas de Dios? Pues será que no hay, los que quieras, desde ateísmo a cualquier otra creencia, incluso creencias cristianas que no son correctas, y se levantan verdaderamente como fortalezas. ¿Cómo? El día y la hora nadie sabe, ¿no? Sí, es lo mismo. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque precisamente lo que tú acabas de decir es esto, altivez. Porque a la hora de buscar el conocimiento no lo quieren, lo desechan. En vez de indagar si eso es así o no, se cierran por banda. Es eso mismo. Eso, en este tema,
del retorno de Cristo en 2031, y eso en cualquier otro tema que vaya contra la palabra de Dios auténtica. Entonces, ¿cómo se derriban estos argumentos? ¿Cómo se derriban? Claro, ¿a base de bofetadas con los demás? No, ¿verdad que no? El cristiano debe estar preparado para dar fe de lo que cree. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para saber argumentar? Pues esa debe ser nuestra máxima preocupación. Nuestra máxima preocupación no tiene que ser buscar hacer dinero, ni incluso pensando que es para ayudar a los demás. No. Nuestra máxima preocupación es centrarnos en las cosas de Dios, empaparnos de las cosas de Dios y poder hablar, sea con ateos, sea con protestantes, sea con católicos, sean con budistas, sean con lo que sean, incluso con adventistas. Y es lamentable tener que decir incluso con adventistas, porque con los adventistas no haría falta tener que hacer esto. Pero por desgracia, tantas veces se están apartando de la verdad de Dios y desechando la nueva luz que Dios da a su pueblo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto también entraría en lo del 2031, porque el pensamiento de la gente es ser así, llevados a la obediencia a Cristo. ¿Por qué se rechaza ese tema? Porque no se quiere obedecer a Cristo. Como dice Ellen White, se rechaza por algo, y es porque aquí dentro hay cosas que saben que están mal, se deberían cambiar y no quieren. Y no quieren. Y buscarán los 1001 peros, pero jamás yendo a la verdad. El día y la hora nadie sabe, lo mismo. Pero eso en todo. ¿Y nosotros debemos llevar también nuestro propio pensamiento a la obediencia a Cristo? Claro que sí, solo faltaba. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Una vez más, esas frases que nos dejan, ¿qué dice? Estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que actuar tajantemente enseguida contra...? Nos lo aclara, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si las cosas se están haciendo bien, es perfecto. Si surge algo, hay que castigar esa desobediencia. ¿Pero qué quiere decir ese castigo? ¿Que hay que cortar cuellos? No. Hay que decir las cosas para que todo vuelva a la armonía. Eso es lo que hay que procurar. Bueno, pues ya veis las lecciones que Pablo nos sigue dando texto a texto. Segunda de Corintios 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y es Pablo el que está hablando, no es un servidor, es Pablo, con un conocimiento tremendo que es, vamos, este sí que podemos decir, es que era un santo, Pues resulta que él dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos, y habla en plural junto a sus compañeros, Tito y demás, con algunos que se alaban a sí mismos. Solo falta ver predicaciones, de estas que hay tantas por internet, y veréis cuántos predicadores se autoalaban a sí mismos. Sí, hay un montón, hay un montón. Y no hace falta ir a predicadores, eso se puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier congregación, en cualquier grupo. Yo soy mejor que el otro hace esto, el otro va con la carne. Y resulta que el que está andando en la carne es el otro, el acusador de los hermanos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Han perdido el juicio. Fijaos bien, decir no son juiciosos equivale a decir han perdido el juicio. S'han trastucat, diguem en català, se han vuelto locos. Sí. ¿Nos podemos comparar a los demás con nosotros mismos? ¿Sabéis qué sucede cuando hacemos eso? Estamos denotando que tenemos un complejo de inferioridad como un piano. Sí. Yo soy mejor que ese, porque ese hace esto o lo otro, y yo no. Yo ante Dios soy, perfecto. ¿Y por qué no te comparas con Cristo y dejas de decir tonterías? ¿Cómo cambia la cosa, Pero claro, es más fácil compararnos con el otro.
¿Por qué? Muchas veces por envidia. Porque el otro, por lo que sea, está en una posición distinta que tú quisieras, y mira, nace la envidia. Sí, suena de algo, sí. Satanás fue el que empezó con este género y que ha pasado al ser humano, por supuesto. Versículos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Es que tenemos alguna gloria propia? Si lo que hacemos bueno es porque Dios nos ayuda a hacerlo bien, porque si no, ni eso. ¿El mérito de quién es? Nuestro, de Dios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Madre mía. Madre mía. Es que a veces piensas en personajes, cuando esto sucede, y a veces no pensamos en nosotros mismos, que podemos caer en lo mismo, Pero ser aprobado el que se alaba a sí mismo, ese no es aprobado. Ese no es aprobado. Yo soy el mejor haciendo no sé qué, Sí, vale. ¿Y ante Dios eres el mejor? ¿Dios te alaba? Con tu actitud, tu forma de hacer, de proceder, ¿Dios te alaba? ¿O Dios en verdad te va a decir, vine Macu, ven majo, que ya verás? Es para pensar, porque ante eso estamos todos. Segunda de Corintios 11, versículos del 6 al 15 nos dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y ahora diréis, es que Pablo era un chulo. Dice que no se alaba y tal, y va y dice esto. Pablo es juicioso, Pablo dice coherencias, las cosas como son, no está alterando las cosas para decir lo que no es, sino que muestra las cosas tal cual son. Era tosco en palabra, dice él, pero no en el conocimiento. Él sabía en lo que creía, él sabía lo que hacía. Y además dice, en todo y por todos lo hemos demostrado. ¿Podemos decir lo mismo? Pues deberíamos poder decir lo mismo, ¿Demostramos verdaderamente que hacemos lo que toca? ¿Que decimos lo que verdaderamente es? Si hacemos eso, todo lo que digan de nosotros, en verdad, ¿qué va a ser? Falso testimonio. Y eso abunda, Eso abunda. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Y mirad, ahora, aquí que él dice que él se humilló. ¿Qué quiere decir? ¿Que iba con soberbia? Todo lo contrario. Iba a los hermanos humildemente. ¿Sabéis? Hay algo que a mí me dio mucho que pensar en algunas ocasiones cuando estuve invitado a predicar en otros países. Y es cuando me decían algo que me impactó mucho, y me lo dijeron en varios lugares. Es que ha venido tal, un predicador, y hemos visto que no es humilde, que venía con orgullo, con arrogancia. Y sabéis, y algunos de muy conocidos, de esos que suben vídeos también por internet. Y la verdad es que te da que pensar, porque dices, ¿cómo puede ser que la imagen que se dé es de antihumildad? Y más cuando tienes que dar el mensaje. Bueno, es para tener eso presente siempre, que no caigamos en lo mismo. Pero dice, para que vosotros fueseis enaltecidos. ¿Por qué? Porque él sí les daba el mensaje, pero ¿qué buscaba? Que los otros crecieran, se enaltecieran. ¿Hacia quién? ¿Hacia ellos mismos? No, hacia Dios. Pero mirad ahora dónde lo converge todo. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Qué es de balde? Gratis. No les ha pedido dinero por predicarles el Evangelio. Él predica y ya está. ¿Y por qué les dice esto? Fijaos que antes hemos estado hablando de esa cuestión económica, Les estaba poniendo como ejemplo a los de Macedonia. Mirad qué más nos va diciendo ahora.
he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿De qué vivían la gente que predicaba? Él alguna vez tuvo que hacer tiendas para sobrevivir, ¿verdad? Sí. Y no se le cayeron los anillos por tener que trabajar, ¿eh? Ya me entendéis la expresión. Lo hacía. ¿Pero era siempre eso? No. He despojado a otras iglesias. ¿Qué quiere decir los he despojado? Había despojado a otras iglesias en el sentido económico. Les había dicho que hacía falta dinero para seguir dando el mensaje. Y evidentemente Pablo no podía vivir del aire. Por eso pedía a las iglesias como contribución el que dieran para poder seguir haciendo eso. He despojado a otras iglesias recibiendo salario. ¿Qué? ¿Es malo eso? Es bíblico. Es bíblico y es bueno cuando la persona que hace eso predica la verdad y cumple con la verdad. Eso es lícito. Algunos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no aparece que los que predicaran cobraran, ¿eh? ¿Leemos un poco bien o no? Es que hemos de profundizar en los textos, no leer pim pam y ya está. Recibiendo salario para serviros a vosotros. Mirad el detalle. Le daban dinero a él para que fuera a predicar a otros lugares. No le daban dinero a él para que se quedara allí mismo predicando. Que podía pasar, porque eso pasó una temporada, por supuesto, en Macedonia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cristiano se ayudan unos a otros para que el mensaje siga creciendo, siga expandiéndose. Y mirad qué dice ahora. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Él no les pedía nada a los corintios, nada. Y cuando ya estaba necesitado, mira por dónde, ¿qué sucede? Dios le permite que se muera de hambre, ¿no?, por serle fiel. Dios mueve las cosas para que lleguen los hermanos de Macedonia, los que venían de Macedonia. ¿Y qué le traen? Pues lo que le iba a sustentar. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, para que nadie dijera que hacía las cosas por dinero. Es que anda según la carne, se patea el dinero que le dan, ¿eh? En definitiva era eso, ¿eh? Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Él lo tenía claro, ¿la verdad en quién estaba? En él. Él decía la verdad. ¿Y qué haría? Pues seguiría en las regiones de Acaya con lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Dios sabe que los amaba de verdad. Entonces, ¿por qué hace eso? Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Una vez más había problemas de acusaciones, para variar, ¿eh? Y así dice, sí, pues ahora vamos a ver qué. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y sabéis, cuando he estado en algún lugar, viendo algún pastor de estos tan mediáticos, y he visto el afán recaudatorio maldito que llevaban para que la gente diese dinero, me daba asco, asco. Y eso es repugnante. El Evangelio se da porque se debe dar, y si te dan, pues muy bien, y si no, te aguantas, que Dios ya proveerá por ti. Pero ir a buscar el dinero con una ansia que no toca, eso es una vergüenza para el Evangelio, que hace que muchas personas se echen atrás, y lo he podido vivir.
Y mirad qué dice ahora. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, van a llevar el mensaje, pero a ellos que no les falte de nada. Que no les falte de nada. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vaya comparación, ¿eh? Vaya comparación. Predicadores que van de predicadores de Cristo y resulta que en verdad actúan como Satanás, que es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Evidentemente ya sabemos que este texto aún tiene más implicación, ¿eh? Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿De qué modo se disfraza Satanás como ángel de luz? ¿No hay apariciones? Sí, alguien recibe un mensaje de un ángel que se le aparece, o le transmite un mensaje un cierto ángel. Un ángel que hace luz, además, claro. Y se tragan lo que les dice en el mensaje, como si nada, sin hacer lo que dice el texto bíblico. Probar los espíritus, si son de Dios o no. Eso no se hace. Entonces, una aparición que te deja embelesado, te transmite un conocimiento X, que además, evidentemente, tendrá una parte de error, y tú lo aceptas porque tus sentidos han quedado alucinados con eso. ¿Qué son las apariciones de las vírgenes? Es lo mismo. ¿Qué son esas personas que dicen ser contactados por entes? Es lo mismo, exactamente igual. Los ángeles de Dios, si se aparecen y te dicen algo, no te van a dar nada de gato por liebre, te van a dar la verdad absoluta. Pero claro, si te dan una verdad a medias, qué fácil cuela la otra media, ¿eh? Pues debemos conocer, conocimiento, decía él. ¿Y qué hará Satanás cuando venga haciéndose pasar por Cristo? Recordamos que la profecía nos advierte que con la ley dominical, apoyando el domingo como día de reposo para todo el mundo, al final aparecerá el mismo Satanás, haciéndose pasar por Cristo, haciendo descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, y van a creer que realmente Él es el Mesías. Vamos a pasar a una noticia precisamente el próximo día, en las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía, en la cual vamos a ver cómo precisamente eso ya se está preparando. Y se está preparando entre la mayor cantidad de evangélicos. ¿Sí? La mayor cantidad de evangélicos están siendo sionistas y no saben de dónde les surge esto. No tienen ni idea que el sionismo se ha introducido en el cristianismo expresamente para coger el concepto cristiano de que aparezca el Mesías y reine 1000 años de paz en la tierra. Y se están tragando el concepto jesuita de arriba abajo, que va en conjunción con el sionismo judío. Y la mayor parte de protestantes están cayendo en ello. Vamos a ver una noticia impresionante al respecto, porque vamos a ver cómo la mayor parte del cristianismo se va a perder. Y eso es muy triste, por haber rechazado la verdad, por no haber profundizado en la verdad. Así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Van a pagar también lo que hacen. Vaya que si va a pasarles factura el Señor. Todos van a tener al fin que dar cuentas a Dios. Pues es para pensar, ¿eh? Es para pensar. ¿Queremos ser siervos de Dios de verdad, ministros de Dios de verdad, o queremos jugar con la gente para saber qué cosas? Que Dios nos ayude a tener la cabeza clara, pero clara de verdad, porque los tiempos cada vez son más peligrosos, y si no sabemos afinar y saber determinar la verdad del error, nos van a colar errores por todos lados. Y solo que entre un error, solo que entre uno, la cadena de errores es una consecuencia. ¿Y sabéis dónde lleva un error tras otro error? A la perdición. Pablo aún sigue escribiendo. Quedan 2 capítulos más
que los veremos el próximo día. Pero una vez más queda claro que el apóstol Pablo va dando todo lo que tiene que ver con la auténtica paz de Dios. Porque si nada de esto se cumple o algo de esto no se cumple, ¿dónde va a parar la paz de Dios? Desaparece. Desaparece. ¿Y por qué Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto? Pues muy sencillo, porque hacía falta. ¿Pero hacía falta solo a ellos? ¿O nos hace falta a todos? Y especialmente cuando el texto bíblico nos dice que las cosas están escritas, registradas especialmente ¿para quién? Para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. ¿No alcanzamos nosotros los fines de los siglos? ¿No está Cristo prácticamente ya aquí? Pues hemos de aprender de todo esto. Y que el Señor nos ayude a tener esa fe que necesitamos. Dar ese paso que debemos dar sí o sí, porque de lo contrario nos vamos a perder. Y cuando haya problemas en las congregaciones, que Satanás evidentemente siempre lo va a buscar, sepamos esgrimir la verdad, decir las cosas como son, y si conviene hacer limpieza. Sí, si conviene hacer limpieza. Y Pablo nos enseñó que eso a veces conviene. Y nos lo enseñó ¿por qué? ¿Porque le daba la gana a él? ¿O porque Dios le mostraba que así debía ser? Pues que el Señor nos ayude a estar firmes, a no ir acusando a los hermanos porque sí. Y si hay algo, decir las cosas de corazón, con humildad. Y si hay que cambiar, se cambia con la ayuda de Dios. Que el Señor cuide de su pueblo, porque los tiempos están siendo cada vez más difíciles. Más difíciles. Y aún se va a complicar más en breve. ¿Nos estamos preparando ya para eso? Se nos viene todo encima, ¿somos conscientes? Pues que el Señor una a su pueblo, porque ahora lo necesitamos más que nunca. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a sacar de nosotros todo lo malo, pensamientos, palabras, acciones, que nos ayudes siempre a compararnos contigo y no con los demás. Cuán lejos estamos de ti tantas veces, y a veces cuando pensamos que estamos tan cerca, en un momento nos damos cuenta que volvemos a caer y seguimos lejos. Pero Señor, que eso no nos hunda, que nos ayude a saber rectificar, a ser sabios para pedirte los cambios necesarios en nuestra vida y poderlo hacer. Danos toda la fe que necesitamos, Señor, y ayúdanos a ser una luz para tantas personas, tantas de este mundo, creyentes y no creyentes, que necesitan saber la verdad y seguirla. Cuida, Señor, de que demos tu mensaje con fuerza, llenos del Espíritu Santo, derrámalo sobre tu pueblo. Y termina esta obra, Señor, que solos nosotros no podemos, pero utilízanos tanto como puedas para ello. Perdona todo lo que hacemos mal. Ayúdanos, Señor, en todo, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.